Vamos a ir a la palabra de Dios, a Éxodo capítulo 35. Vamos a tener una enseñanza puntual hoy. Este tema solo lo vamos a tocar hoy, porque vamos a tener una secuencia a partir de la semana entrante hasta el día 7 de noviembre con respecto a un texto en el Nuevo Testamento. Así que nos vamos a quedar hoy en el Antiguo Testamento. Nos vamos a quedar como terminamos en Daniel la semana pasada y aprendimos sobre el reino de Dios en medio de los tiempos, apuntando a Cristo y enseñándonos a orar dependiendo de Él y de su respuesta. Hoy vamos a ver Éxodo capítulo 35 y vamos a ver algunos principios bíblicos con respecto a la ofrenda voluntaria. Vamos a Éxodo capítulo 35. Leamos por favor el versículo 21. Éxodo 35. Bueno, aquí trae un subtítulo en esta versión desde el 20, así que leámoslo desde el 20 hasta el 29. Dice la palabra del Señor, Éxodo 35, 20 al 29. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Es lo mismo una ofrenda que un diezmo. Se debe diezmar para esta época, solo se diezmó para la época antigua. En la época antigua solo diezmaban o también ofrendaban, y si ofrendaban, ¿cómo ofrendaban? Todo es voluntario, o uno es obligatorio y lo otro es voluntario, o aunque sea voluntario yo lo puedo hacer continuo y constante como si fuera obligatorio. Tal vez no vamos a contestar particularmente todas las preguntas, pero vamos a ver un principio claro en la palabra para el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene que ser voluntario. Lo que damos tiene que ser de corazón, como lo acabamos de leer. El Éxodo se escribió para que siguiesen la ley que Dios dio a través de Moisés, y cuando uno mira todo el Éxodo se da cuenta, como dicen los historiadores y muchos analíticos de la Biblia, que fue entregado al final del periodo en que pasaron por todo el desierto, porque Moisés quería que ellos recordaran todo lo que vivieron y que siguieran esos principios y leyes cuando entraran a la tierra prometida. Pero cuando usted se da cuenta, el personaje principal, después de Dios, lógicamente, es Moisés. Y querían que ellos recordaran a Moisés como aquel que fue el dador de la ley, tanto que mismo Jesús, cuando les citó a ellos el Antiguo Testamento con respecto a la salvación a través de él, le dijo: a Moisés tienen, en una de sus parábolas. No dijo a los libros escritos por Moisés, sino a Moisés. Tanto que el autor de los Hebreos, cuando quiere enfatizar la superioridad de Cristo, no dice Cristo es más grande que lo escrito por Moisés, sino dice Cristo es más grande que Moisés. Moisés terminó siendo un personaje importantísimo y ellos necesitaban recordar en su mente
que a través de él Dios les había dado la palabra, y por eso terminó siendo muy importante para ellos, Moisés. Tanto que empieza la historia hablando de cómo Moisés fue salvado de la muerte por medio de la obra de su familia y llevado en una canastilla a través de un río hasta donde lo encontró la hija de Faraón y lo crió, tanto que fue a través de él que trajo las tablas, tanto que su intercesión por el pueblo era lo que resaltaba, así como su enojo con el pueblo cuando se indignaba porque ellos pecaban, era el eje central de la vida del pueblo alrededor de Dios. Dios le revelaba a Moisés y Moisés trabajaba con ellos la revelación de Dios, incluyendo esto, el tabernáculo, el lugar en el que ellos iban a quedar adorando al Señor. Y este tabernáculo apuntaba a Cristo, porque Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra habitó significa hizo tienda, hizo tabernáculo, como el tabernáculo de Moisés. Su cuerpo, su humanidad, ahora iba a ser el tabernáculo en medio de nosotros. Dios morando en medio de nosotros, como Dios moró en medio de ellos en el tiempo de Moisés. Y mejor aún, porque no era madera, no eran cortinas, no eran pelos de cabra o pieles de tejones, ni oro, ni piedras preciosas, sino que era la humanidad de Cristo la que nos estaba mostrando a Dios y estaba haciendo que Dios mismo se comunicara con nosotros en medio de esta tierra. Entonces todo el tabernáculo apuntaba a Cristo, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 14. A nosotros vino Cristo por gracia, y ahora nosotros, si creemos en Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos templo del Espíritu Santo. Recuerden que el templo fue elaborado conforme al modelo del tabernáculo. Entonces nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, y de hecho Pablo, cuando dice o compara la vida acá y la vida después de morir para el cristiano, habla de que nosotros somos como un tabernáculo ahora que se deshace porque nuestra humanidad es frágil y puede caer en pecado, pero que tenemos un edificio en Dios, hablando del cuerpo glorioso luego de la resurrección. Entonces ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto si ya se cumplió en Cristo y el Señor ya está en nosotros? Bueno, siempre que pensemos en las ofrendas que son necesarias para la obra del Señor, debemos ver si estamos dando o no, y si al dar lo hacemos voluntariamente y generosamente, como Cristo se nos dio para que ahora Él more en nuestro corazón. Recuerden que para poder hablar de ofrendas tenemos que recordar que Él se ofrendó, y ya no se construyó un tabernáculo, sino que Él mismo vino y se nos dio, y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que cuando hablamos de ofrendas no hablamos, aunque usted lo haga regularmente, no hablamos de que lo haga sin que Dios le hubiera dado antes. Y alguien dice, pero Dios no me dio plata para dar, pero le dio vida y le dio salvación en Cristo si se ha arrepentido de pecados y confiado en Él. Entonces, dele todo lo que tiene. Tiene tiempo, tiene fuerzas, inteligencia, capacidad, personalidad. Entrégueselo todo a Él y póngalo al servicio de su obra. Pero hoy vamos a hablar de lo que tenemos. No solamente damos de lo que somos, sino también de lo que tenemos. ¿Qué se necesitó entonces y qué se necesita para la ofrenda voluntaria ahora? 3 cosas veremos nada más hoy. De forma muy sencilla veremos que se necesita un corazón voluntario. Para dar ofrenda voluntaria necesitamos un corazón voluntario. Segundo, para dar ofrenda voluntaria necesitamos el mandato de la voluntad de Dios. Y tercero, para dar ofrenda voluntaria necesitamos traer voluntariamente, no solo tener el corazón, no solo recibir el mandato de la voluntad de Dios, sino actuar, traer voluntariamente. Primero, un corazón voluntario. Éxodo capítulo 35, versículo 29, de allí sacamos este bosquejo y lo aplicamos al resto del contexto. Dice al principio de los hijos de Israel, Éxodo 35, 29, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra. Dice, hombres como mujeres. Y por favor mire conmigo el versículo 21 y el 22 también. Y vino todo varón, ya está hablando de todo hombre, a quien su corazón estimuló. Pero también dice, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad.
y allí incluye también a toda mujer, porque dice el verso 22 al principio, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Eso está queriendo decir, eso es como cuando dice los de arriba y los de abajo, quiere decir todos. Los de los pisos superiores y los de la planta baja y el subterráneo, quiere decir todos. O como cuando en Génesis dice los cielos y la tierra, quiere decir toda la creación. Cuando dice aquí hombres y mujeres, está queriendo decir todas las personas pueden tener y deberían tener un corazón voluntario. Porque hay personas que dicen, es que yo no soy así. Yo doy de a poquito. Yo doy cariñitos, pero para compartir cosas me cuesta. Yo hago caso y pongo cuidado. Y luego miro a ver si puedo compartir, porque es que mi personalidad es distinta. O porque yo soy un hombre que tiene responsabilidades, soy una mujer que administro en la casa. Aquí dice hombres y mujeres. Todos pueden tener un corazón voluntario para dar voluntariamente. ¿Y qué dan? El corazón voluntario está en cualquiera que se dispone por el Señor y para el Señor, pero también da no de lo que no tiene, sino de lo que tiene. ¿Qué dice el mismo versículo 29? Dice que tenían el corazón voluntario para traer para toda la obra. Pero si usted mira conmigo el versículo 23, dice, todo hombre que tenía. ¿Usted qué tiene? Yo tengo azul, tengo púrpura, tengo carmesí, tengo lino fino, tengo pelo de cabras, tengo pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. Entonces decía uno, yo no puedo llevar porque yo lo que tengo es azul nada más, traiga azul. Yo no puedo traer porque lo que tengo es carmesí, traiga carmesí, que apuntaba a telas que se iban a utilizar en la construcción del sitio de reunión. De lo que tenga. No, pero yo tengo de todo un poquito, pero no tengo pieles de tejones. Pues traiga de lo que tiene, no de lo que no tiene. Así de sencillo. Yo sé que eso suena muy obvio, ¿cierto? Pero hay gente que dice, pero si yo no tengo tanto. Hubo una mujer que Cristo citó en una de sus enseñanzas que dio apenas el equivalente a unos 200 pesos hoy en día, y dijo, Cristo dio más que todos los demás porque dio de lo que tenía, es más, dio todo su sustento y fue mucho más que los que daban mucho. Nadie le va a pedir que dé como los demás dan, ni lo que los demás dan, dé de lo que tiene. Esto es el principio. Además, eso se corrobora en los siguientes versículos, porque dice que las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos. Yo tengo capacidad para coser. Pues de trabajo, cosa. ¿Qué hilaban? Versículo 25, el azul, el púrpura, el carmesí, empezaron a conectar las telas y a armar el andamiaje completo. Y al mismo tiempo nos sigue hablando de lo que ya leímos. ¿Qué trajeron? Bueno, de hecho, a unos Dios les da cosas, a otros les da sabiduría, y por lo general a todos nos da de todo un poquito, porque dice el versículo 26 que ellas tenían sabiduría para hilar. Es la capacidad para trabajar. Pero dice el 27 que los príncipes dieron de lo que tenían. Ellos podrían haber dicho, no, yo no tengo esas pieles de cabra y pieles de tejón. ¿Pero qué tiene, príncipe? Bueno, tengo piedras de preciosas. Tengo piedras de ónice, tengo piedras de engastes para el efod y el pectoral. No se le vamos a pedir a las mujeres que tienen sabiduría para coser y no tienen de esto. No se lo vamos a pedir a los hombres que no tienen piedras preciosas. Se la vamos a pedir a estos que son príncipes, que tienen más acumulado y que tienen más capacidad. Y dieron las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, la unción y el incienso. Cada uno dio de lo que tenía. Pero ¿de dónde sacaron todo esto? Si estaban en medio del desierto, vaya rápidamente conmigo a Éxodo 3, versículo 21 y 22. Éxodo 3, versículo 21 y 22. Dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. El Señor ya les había avisado cuando les dijo que los iba a sacar, cómo los iba a enriquecer, punto.
¿Y cómo iban a hacer para construir y de dónde iban a sacar para poder dar para un tabernáculo en medio del desierto, una maravilla en el mundo antiguo? Que entre otras cosas algunos dicen que se parecía a los tabernáculos o tiendas que hacían los reyes egipcios cuando salían a la batalla para quedar desde allí gobernando la guerra, porque ellos eran los ejércitos del Señor, tenían que adorarlo mientras Él los conducía en medio del desierto, en medio de las batallas del mundo y del día. Pues ¿de dónde lo iban a sacar? De lo que les iban a regalar. Si eran esclavos, no tenían acumulado, estaban oprimidos, Dios les daría. Dios les dio a través de ellas. ¿Sí sucedió o no sucedió? Capítulo 11 de Éxodo, versículo 2 y 3. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Ya se los había dicho antes, ahora es el momento, pidan. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Es decir, que les dieron. ¿De dónde salieron los materiales preciosos? ¿De dónde salieron las telas? Del pueblo que los oprimía. Y Dios los enriqueció. Por eso que no podemos decir que Dios no nos puede dar lo que necesitamos para dar, porque Dios nos puede dar de alguna u otra forma. Hay dos formas en que Dios nos da los recursos: como resultado del trabajo de nuestras manos o como resultado de la generosidad de otras personas que nos colaboran. Y ambas cosas son movidas por Dios. Tenemos las cosas de parte de Dios físicas como regalos o como pago del trabajo, pero Dios utiliza a otros para darnos lo que necesitamos. Aquí nosotros no trabajamos y nosotros mismos nos pagamos, ni siquiera siendo independientes. Si usted tiene un negocio independiente, necesita de los clientes, y cuando les vende necesita que ellos le paguen. Y tiene que orar por ellos para que le paguen. Pero al mismo tiempo entendemos, según Primera de Crónicas 29:14, que lo recibimos de parte de Dios. De lo recibido de tu mano te damos, dijo David, cuando compró el terreno con el que iba a ofrendar a Dios. Y según Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 12, no debemos malgastarlo, sino saber administrarlo. Por favor, mire conmigo Segunda de Corintios capítulo 8, verso 12, sin perder el texto base de Éxodo. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 12. Recuerde que estamos viendo cómo hay que tener un corazón voluntario para dar, que lo puede tener todo tipo de persona y que debe dar de lo que tiene, o puede dar de lo que tiene. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. Ya. Así es sencillo, claro y práctico. Eso resumiría todo nuestro punto. Sigue siendo para el Nuevo Testamento. Ahora, punto 2. Debemos dar no solo con corazón voluntario, sino lo que ha mandado el Señor. Porque no podemos dar de lo que se nos ocurre. Yo tengo corazón voluntario para dar lo que se me ocurre al Señor, pero si el Señor ha establecido que le demos de determinada forma y determinadas cosas, ¿por qué lo hacemos fuera de su voluntad? Mire Éxodo 35, 29 de nuevo. Dice, después de la segunda coma, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Dios lo había mandado. Dios mandó usar los recursos para su obra, como lo muestra este texto, y la obra de Dios no era simplemente construir una tienda, era estar en medio de su pueblo. Y Él quería un mecanismo, y ese mecanismo tenía que ser costeado por su pueblo, con los recursos que Él mismo le había dado, y con corazón generoso tenían que hacerlo porque Él así lo mandó. En el versículo 45 y 46 del capítulo 29 se nos dice algo más. Éxodo 29, 45 y 46 dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. No era que tan bonita quedara el tabernáculo, que quedó muy hermoso, era que Dios estuviera en medio. Hermanos, hago un paréntesis más acá. No se trata de qué tanto da usted y qué tanta cantidad de dinero invertimos en la locación donde nos reunimos o en el sostenimiento y mantenimiento y funcionamiento de la iglesia. Se trata de que Dios esté en medio de nosotros.
Y si es así, lo que haya que dar se da. Y lo que pida el Señor le daremos. Usar los recursos para su obra, pero también mandó recoger los recursos para su obra. Teníamos que recogerlos de alguna manera. En ese momento tenían que recogerlo de alguna forma y hoy de alguna forma tenemos que recogerlos. En Éxodo 25 se dice en el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Ya lo hemos visto ahora en el cumplimiento cuando dieron la ofrenda. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué se cruza entre el capítulo 25, cuando Dios le avisa a Moisés que tienen que recoger todo esto, y el capítulo 35, cuando lo recogen? Un becerro de oro, o más bien, el corazón idólatra levantando un becerro de oro, en el capítulo 32, si no recuerdo mal. ¿Sí? ¿Con qué creen ustedes que hicieron el becerro de oro para hacer un ídolo y adorarlo en lugar de adorar a Dios, cuando Moisés tardaba en venir con el plan de Dios para que le adoraran a través del tabernáculo? ¿De dónde sacaron el oro para construir el becerro? ¿De dónde? De la misma gracia que les había dado Dios para que los egipcios le dieran, ¿cierto? De eso mismo, que se suponía que lo tenían que guardar, ¿para qué? Para construir el tabernáculo. Así Él no les hubiera dicho desde el principio, después lo veríamos, a través del cual les adorar. Ellos verían a Dios habitar en medio de sus vidas y le podrían adorar y en una relación continua con Él estarían. ¿Se dan cuenta que utilizamos los recursos para servir a Dios en todas las áreas de nuestra vida? No estoy hablando solamente ahora en el ofrendar en la iglesia, sino o utilizamos los recursos para servir a Dios o lo utilizamos para servir a nuestros ídolos. Hay dos cosas por las cuales muchos han dicho se sabe qué hay en nuestro corazón y quién es nuestro Dios funcional, cómo ganamos nuestro dinero y cómo lo gastamos. Si a usted se le hace fácil ganar el dinero con pecado o a través de actividades pecaminosas, el dinero mismo es su ídolo o lo que consigue con el dinero, y no Dios es su Señor. Y si lo gasta en actividades pecaminosas o definitivamente no lo invierte pensando en Dios y su obra, nunca, entonces no podemos decir que Dios es nuestro Señor. Muchos han dicho, primero se convierte el corazón y luego se convierte el bolsillo, pero es que el bolsillo es una manifestación de lo que hay en el corazón. Donde esté tu tesoro, dijo Cristo, allí estará tu corazón. Suena como raro predicarlo desde el púlpito de acá, ¿cierto? Dice, pero pastor, usted está predicando que hoy como ahora nos va a sacar la plata. No, hermano, no les voy a decir que salgan y pacten y todo lo demás, no. De hecho, al final hablamos sobre el aspecto práctico, pero como lo dijimos hace un rato, cuando estábamos en la clase, hablamos del fundamento doctrinal para dar antes de pedir que demos. No solamente decir, ay hermanos, mire, allá hay grietas, ay hermanos, mire que el ventilador se dañó y no tiene tapa, ay hermanos, mire que no hay para las misiones en Colorados. Den, hermanos, den. Sí, claro, eso está bien, esa es la práctica, pero ¿por qué damos? ¿Por qué colaboramos en la iglesia y por qué colaboramos con la gente que necesita? Primero, ya lo vimos, porque Dios se nos dio. Segundo, porque nos ha dado cosas para darlas, nos ha dado un corazón que tiene voluntad para dar. Y tercero, nos ha dado recursos, pero cuarto, lo estamos viendo, nos ha mandado a hacerlo, a recoger para realizar una forma de adoración que involucre personas, involucre la iglesia. Los recursos que Dios nos pide no son para hacerlo rico a Él ya lo tiene todo, sino que son una muestra de cuánto valoramos la riqueza de su presencia y de su obra en nosotros. Así de sencillo, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. En Gálatas vamos a ir al Nuevo Testamento, porque si nos quedamos en el Antiguo dirán, ay, pero claro, alegorizando textos bíblicos del Antiguo Testamento, sí, cómo no, de razón. No, el Nuevo Testamento sigue hablando del dar. Les reconozco que el Nuevo Testamento no habla predominantemente de diezmos, sino de ofrendas. Y cuando cita los diezmos lo hace históricamente hablando del Antiguo Testamento.
Pero como veremos al finalizar, esto no implica que usted no pueda ofrendar voluntariamente de forma regular, continua, con algo que le puede llamar diezmo. Gálatas capítulo, aunque sea voluntario y sea una ofrenda según el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 8, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un hermano pastor, llamado Paul Washer, cuando le hacen preguntas le dicen: hermanos, yo mido la calidad de la iglesia o la espiritualidad de la iglesia o la entrega de la iglesia por la devoción de la iglesia para sostener a los que los ministran. Y es una realidad, es una realidad. No todas las iglesias tendrán el mismo nivel socioeconómico, por lo cual no todos los ministros tendrán el mismo nivel socioeconómico, ni tendrán la misma asignación pastoral o sueldo, pero eso se nota. Así como usted mide la devoción de un miembro de familia por la facilidad para participar de sus bienes con los gastos de la familia. No, yo trabajo, tengo, pero aquí me quedo y como y me atienden, pero yo no doy sino poquito, porque yo necesito para mí. Claro, todos necesitamos para nosotros, pero somos una familia. Igual pasa en la iglesia. Y en este caso ha establecido el Señor que esto es un principio. No, aquí no está hablando de un impuesto obligatorio, está hablando de que sencillamente valoramos o no valoramos lo que Dios hace a través de Él, a través de su presencia, en medio de la iglesia y en medio de las personas que pone la iglesia. Hoy estoy yo sirviendo tiempo completo, mañana va a estar otro. No mañana exactamente, ¿no? Mañana puede ser en varios años. No estoy pasando carta de renuncia. Y cuando esté ese otro, o cuando estén esos otros, si son varios y ya ha crecido la iglesia, debemos preocuparnos por ellos, como nos preocupamos por nosotros. Primera de Corintios capítulo 9, Pablo está haciendo, ahí más atrasito en el capítulo 9 de Primera de Corintios, está haciendo una defensa de su ministerio y viendo cómo lo habían menospreciado como apóstol. Y en medio de su argumento dice en versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? En el primer texto que leímos habla de ministros continuos en la iglesia. En este texto está hablando de los ministros apostólicos, que hoy serían no los apóstoles de Cristo, los 12, sino los misioneros. Y ellos están sembrando, y en la medida que van sembrando, pues no está mal, de hecho está muy bien cuando son sustentados por aquellos a los que les sirven, y a los que les predicaron y a los que se convirtieron a Cristo. Es una responsabilidad de la iglesia como iglesia. Eso es lo que ha mandado el Señor, y de hecho lo ha dejado muy claro también a través del Nuevo Testamento. Pero ¿qué hay que hacer? No solo hay que decir tengo un buen corazón para dar, no solo hay que decir uy sí, ¿verdad que hay que dar hoy en día? Sino que hay que practicarlo. Déjeme hacer un paréntesis muy rapidito. Si usted quiere llamarle diezmo, llámele diezmo. Si quiere llamarle ofrenda, llámele ofrenda. Pero hay que hacerlo. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo de dos formas. Al traerlo, hay que hacerlo constantemente y hay que hacerlo sinceramente. Constantemente. En el capítulo 36 del Éxodo nos dice, después del capítulo 35, en el versículo 2, que Moisés, capítulo 36, versículo 2, dice que Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria. ¿Cada cuánto? Cada mañana. Esto fue un motivo ocasional. De hecho, más adelante nos va a decir que cuando terminaron de traer lo suficiente, dijeron ya no traigan más. Habla de una buena administración, tanto de los que estaban haciendo la obra como de Moisés que la dirigía. Una administración honesta no se queda con lo que sobra, sino que todo lo administra en aquello para lo que se pidió. Pero dice que lo hacían cada mañana. Ellos estaban dispuestos a hacerlo constantemente. Como la ofrenda era ocasional, solo era para el tabernáculo, pero eso no implica parar de dar, sino hasta cuando se ha conseguido el objetivo. Déjeme decirle cositas sencillitas que conocen los miembros de la iglesia. Aquí más o menos se gasta 1.300.000, 1.400.000 en la iglesia, entre servicios mensuales, entre servicios, y una asignación que el año pasado, hasta mitad de este año, para el pastor, salió de menos de un mínimo, de menos de la mitad de un mínimo, mensual en promedio.
tenemos que también pagarle a una contadora 200,000 pesos y ya eso va sumando 1,5 millones, por lo menos en gastos, y va pasando por allí, porque los servicios públicos son costosos por ser de un lugar público, un lugar comercial, ¿sí? Y obviamente todo tiene gastos, hay necesidades de, como lo dije hace un rato, de reparar la pared, incluso ese piso hay que repararlo, hay que poner, y gracias porque los hermanos, de acuerdo a la ocasión, algunos en algún momento dicen, voy a empañetar ahí, vamos a pintar acá, vamos a colocar las letras, pero esas cosas ocasionales, como cuando dijimos vamos a vender hallacas o tamales, hallacas le decimos en Cúcuta y en Venezuela, tamales aquí, para conseguir los parches que ya los tiene la batería, esos llamados a recoger ocasionales se volverían menos frecuentes y menos en cantidad si nosotros fuéramos más constantes en dar, sabiendo de que si ya se cubrió una necesidad, hay otras que también se tienen que cubrir. ¿Sí? Porque no queremos llegar al momento en que, como muchas iglesias, y aquí algunos hermanos que se han congregado han dicho, no, yo es que iba a una iglesia donde recogían la ofrenda regular, luego la ofrenda de amor, luego la ofrenda para los hermanos que están necesitados, luego un poquito de comida, luego una ofrenda para la actividad de fin de año, luego la ofrenda misionera, luego la ofrenda de los no sé qué y la ofrenda de los no sé qué más, y terminaba uno dando como 10 ofrendas, entonces uno le tocaba repartir el billete de 10,000 en 10 pedacitos de 1,000, ir a cambiarlo para poder dar para todas las ofrendas. ¿Por qué se termina haciendo así? Porque las personas muchas veces damos solamente cuando escuchamos para qué se va a dar, y eso está bien. Pero los que ya somos miembros debemos ser conscientes, porque ya lo hemos hablado en asamblea cada medio año, de cuáles son los recursos y necesitamos ser constantes en dar. Voy a repetir una frase que escuché en el primer pastor que conocí personalmente y que nos presidió, que él decía, la obediencia tardía es desobediencia. Si estamos necesitando para pagar un servicio porque se nos acumuló el agua y no han entrado las suficientes finanzas, ya tenemos 2 meses y tuvimos que pagar otros servicios y sustentar otras cosas, y de pronto hay 10 hermanos en la iglesia que tienen para dar su, llámele diezmo porque lo saca un 10% todos los meses, o llámele ofrenda porque aunque saca el 10% no quiere llamarle diezmo, o saca una cantidad específica y dice, no, este mes me demoro, y todos los hermanos dicen, este mes me demoro, y se cortaron los servicios. Nuestra obediencia tardía termina trayendo implicaciones temporales. Y sí, porque esto es voluntario, y como ustedes se dan cuenta, yo lo estoy hablando con todas las letras y bien claro, porque no es obligatorio. En la iglesia todos dan porque quieren, pero que sea voluntario no significa que sea inconstante. Porque yo voluntariamente me uní a mi esposa, pero yo no soy esposo de ella, un mes sí, otro mes no, un año sí y otro año no. Yo amanezco un día en la casa con mi esposa y otro día amanezco en la cama de otra casa. Yo soy constante en mi voto voluntario. Y algunos pensamos que uno no puede ser constante y que hacerlo constantemente sería como si fuera obligatorio. Es que eso ya casi que es ley. Pues déjeme decirle que usted hay cosas que hace voluntariamente que necesita hacerlas todos los días come. Y algún hermano dijo alguna vez, esa costumbre fea de todos los días comer. De hecho, la suegra lo dice, mi esposa no me deja mentir. Ay, ya hicimos el desayuno y ahora el almuerzo y ahora la comida. Todos los días hay que hacer desayuno, almuerzo y comida. ¿Por qué no pasamos unos días sin hacer desayuno, almuerzo y comida? Y ya, porque todos los días, esa costumbre fea de todos los días estar respirando para donde uno coge. Dejemos de respirar unas 3 horitas a ver qué pasa, ¿cierto? De hecho, son tan buenas esas costumbres que cuando uno la tiene fija en los horarios tiene mejor salud. Cuando uno sabe a qué hora desayuna, a qué horas almuerza y a qué horas come, da estabilidad y lo hace voluntariamente. Entonces, no pensemos que hacerlo voluntariamente significa hacerlo inconstantemente. Y dije que lo iba a aclarar, y puede darle usted, para darle constancia, puede darle un porcentaje, es decir, yo doy el 10, yo doy el 20% de lo que gane para que sea constante de todo lo que recibo. O puede hacerlo como hacen otros hermanos, yo doy, por ejemplo concreto, si recibo 500,000 pesos, el 10% es 50,000 pesos. Cada que reciba mis 500,000 pesos voy a dar 50,000 pesos, que es el 10%. Si recibo 1,000,000, doy 100,000. Pero otro puede decir, no, yo voy a dar siempre 100,000, reciba 500,000 o reciba 100,000, o reciba 1,000,000, perdón. La constancia en porcentaje hace que uno dé más o de menos de acuerdo a lo que gane. La constancia en cantidad hace que uno dé siempre lo mismo, y eso permita también planificar presupuestos en la iglesia y todo lo demás. En cualquier entidad se necesita saber más o menos cuánto entra para saber más o menos en qué gastamos.
Eso ayuda mucho, pero obviamente da el riesgo de que si gano más, diga, ay, estoy dando muy poquito, o que si gano menos, diga, uy, ¿cómo estoy dando? Pero que haya un compromiso, aunque sea voluntario, y debe ser sinceramente. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 16, y obviamente usted sabe que vamos a terminar orando por este sermón, pero vamos a terminar precisamente orando por un corazón generoso, como dice la palabra. 1 Corintios capítulo 16. Y no vamos a pasar a hacer pactos ni nada por el estilo. Ustedes saben que no vamos a favor de eso, y ya lo explicamos por qué. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 5, al 4, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, que eran los que estaban pasando necesidad, creyentes en Jerusalén, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. O sea, aunque ustedes me hayan dicho que quieren dar voluntariamente, organícense y vayan sacando aparte cada primer día de la semana para cuando yo llegue lo recoja. Porque cuando uno no saca aparte, uno no lo hace continuamente. ¿Cierto? Si usted recibe su sueldo y dice, ay, tengo que gastar en esto, tengo que gastar aquello, ay, ahora no me quedo para el mercado, voy a aguantar hambre durante un mes. Usted dice, primero saco lo más básico y lo más necesario. Lo que uno no saca y le da prioridad, termina no haciéndolo. Es un principio básico. Si usted quiere tener tiempo con su familia, saque un espacio y póngase una cita con su familia. Si quiere tener tiempo con los hermanos, saque un espacio y póngalo en la agenda. Si usted quiere tener un presupuesto para ahorrar, saque un valor todos los meses y diga, todos los meses lo saco y ahorra. Pero si usted no lo apunta y no lo presupuesta y no lo hace aparte, nunca lo hace. Nunca lo hace. Esto en cuanto constantemente. Ahora, en cuanto a sinceramente, para no alargarnos, vamos a 2 Corintios capítulo 9, que está ahí cerquita, versículos 6 al 11. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente, o generosamente también segará. Cada uno de como se le impuso a su corazón. ¿Sí dice así? No, como propuso en su corazón. Ahí está el principio voluntario. Pero dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que da voluntariamente tiene que dar alegremente. Verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio dones a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pero también dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad o toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros, cuando somos generosos, acciones de gracias a Dios. Cuando alguien me regala algo, yo digo, gracias Señor, y termina siendo motivo de oración y de adoración. Cuando usted regala algo, cuando usted comparta algo, termina siendo motivo de acción de gracias. Cuando usted da a la iglesia ora. Cuando estamos en el momento del culto y luego los que ministramos, seguimos dando gracias a Dios por los que han dado con corazón generoso, porque les ha costado, porque han trabajado y porque nosotros nos alegramos de que Dios nos haya provisto a través de ellos y ellos hayan hecho el esfuerzo de darlo con constancia. Y si no lo hicieron con constancia, fue ocasional, por lo menos lo hicieron, y esperamos que así sea, sinceramente. ¿Uno puede dar sin sinceridad? Sí. Uno puede dar hipócritamente. ¿Cómo es hipócritamente? Poniendo cara de que uno quiere dar, pero no quiere dar. Y así mejor no dar. Yo le he dicho a la gente, si nos va a poner $1.000.000 en el canasto de las ofrendas, Dios lo bendiga, hermano. Si nos van a poner $1.000.000 en el canasto de las ofrendas, pero lo va a dar como lo daban los fariseos en la época, que hacían sonar las monedas y hacían tocar trompeta cuando iban a dar o a orar públicamente, no lo dé. Es por lucirse. Sí nos hace falta el milloncito, pero le va a hacer daño a su corazón, lo va a volver más egocéntrico. O si lo va a dar simplemente porque se siente obligado, no lo dé. Pídale a Dios que le dé un corazón generoso para hacerlo con alegría.
Ahora, eso no significa que no sea con esfuerzo, todos damos con esfuerzo, aunque lo hagamos con alegría. Queremos su corazón, porque Dios quiere su corazón, no su dinero. Pero definitivamente su dinero habla de dónde está su corazón, y eso preocupa. Y es nuestra ocupación orar por su corazón y obviamente por lo que hace con su dinero. Para ayudar sinceramente, dice Éxodo 36:6, que Moisés le impidió al pueblo ofrecer más. Ellos administraron con sinceridad, recibieron, contaron y entregaron cuentas, porque igualmente se espera que los que den, lo den con sinceridad. Usted da sinceramente y espera que los que administren sinceramente, sin querer beneficiarse de forma particular o de forma egoísta o egocéntrica. Todos queremos dar. Al final, no solo basta la intención del corazón y el reconocimiento del mandato de Dios para que demos para su obra, se necesita la acción continua y constante para que sea generosa y traiga frutos en Cristo. Si no, no es generosa. Cuando a mí me increpa mucho, me dicen, de para esto, de para aquello, ya, ay, sí, tome, tome. Eso no es generosidad. Eso no es generosidad. Cuando a mí en la casa mi mujer me tiene que poner cantaleta para que yo dé para el mercado y solamente doy si ella me pone cantaleta, no es generosidad, es porque me tocó. Pero cuando yo digo, aquí está lo que por lo general me dice que hay que necesita para el mercado, aquí está. No hay necesidad de que me esté obligando, ahí está. Eso es generosidad y es constante y es sincera. Es por eso que no apelamos a la ambición. El texto en 2 Corintios 9 ha sido muy utilizado para hacer los famosos pactos. Pase, y como ahí dice que el que da semilla, el que siembra, y pan el que come, se le proveerá y se le multiplicará de 1000 y le devolverán 100,000. No, ahí lo que está diciendo es que se multiplica en el lugar donde yo siembro, porque todo campesino o toda persona que ha visto trabajar el campo sabe que donde se pone la semilla, ahí es donde primero prospera. Antes de que venga alguna ganancia o alguna clase de retribución para el agricultor, primero prospera donde se sembró. Donde queremos que prospere y se vea bonito lo que nosotros damos, en la misma iglesia del Señor, para su sostenimiento, para el avance misionero. Por eso tenemos otro cofre adicional, que es el cofre de misiones. Hablando de no tener tantas ofrendas, ¿no? Hay dos, uno para la ofrenda regular y otro para misiones. Y algunos hermanos están recogiendo en los grupos que hacen de oración, como cuando interceden allá por el trabajo en Colorado los martes, donde Marcos o donde Natalia. Y están haciéndolo con corazón sincero porque quieren es ver el fruto allá en Colorado, acá en la iglesia, en el sostenimiento, en el mantenimiento, en la mejora, en los programas evangelísticos acá. Y eso asegura que el Señor nos multiplique, porque Dios va a querer seguir haciendo que su obra avance. Sí, Dios va a querer seguir prosperando. Sí, Dios va a querer seguir proveyendo, porque es para su obra y para su reino. Sí, Dios va a querer que me suban el sueldo. Sí, Dios va a querer que me mejoren mis condiciones salariales. Sí, que mis negocios se sostengan, se estabilicen, porque yo soy alguien que da semilla. Perdón, que da de su semilla y siembro de lo que tengo. Entonces me va a dar más el Señor. Pero no es automáticamente, no es negocio, no es codicia. Una vez más lo digo, los profetas de la prosperidad moderna cristiana, mal llamados así, dicen, de y tan pronto salga se le dará, y no sé cuántas personas se les ha ofrecido eso, y se le ha dicho, es más, si usted dio y no tiene nada en el bolsillo, no le quedó nada en el bolsillo, cuando salga ya le va a aparecer en el bolsillo. Mentiras. Si le aparece a uno o a dos, no sé cómo le aparece ni por qué le aparece, no me pregunte. Sería mucho, no le aparece a nadie, y así aparecen los bolsillos de los que se están llenando con la manipulación. Hermanos, aquí se da porque el corazón se entrega al Señor, con un corazón voluntario, porque Dios lo ha mandado por su voluntad y porque hay que hacerlo y no solamente pensarlo y creerlo, hay que vivirlo. ¿Cómo aprendemos a ser generosos? Dando. ¿Por qué no he aprendido yo a nadar? ¿Por qué creen ustedes que yo no he aprendido a nadar? Porque nada de nado, o sea, yo no me tiro al agua, y si no me tiro a nadar, ¿cuándo voy a aprender a nadar? ¿Cuándo creen ustedes? Nunca. Y si yo quiero un corazón generoso, pero cuando Dios me dé así un entusiasmo grandísimo, así empiezo a dar. No, ya le he dado algo para dar y le he dado el sentir, empieza a hacerlo. Y nadando se aprende a nadar, dando se aprende a dar, separando constantemente, sinceramente, con alegría, es como se sostiene la obra del Señor. Así Dios lo ha estipulado. Una vez más, si quiere llamarlo diezmo, diezmo. Perdón, hago una salvedad
aclaratoria. Quienes vayan a ofrendar, por ejemplo, para misiones y quieran hacerlo con un sobre, pueden colocar allí misiones para saber que lo sacamos o para Colorados o para alguna obra misionera que estemos haciendo, que es la ofrenda secundaria a la ofrenda regular. Y la ofrenda regular, si la van a dar constantemente, y usted no le llama diezmo, pero saca un porcentaje, dice yo sí saco el 10%, pero le digo ofrenda, o yo saco una cantidad específica cada mes o cada semana, pues póngalo dentro de diezmo, porque para nosotros es notorio de que lo está haciendo constantemente. Y también se pueden hacer proyecciones y la contadora incluso nos pide que lo miremos cómo se hace para poder establecer también patrones y poder dar reportes y todo lo demás. Entonces póngalo dentro de diezmo si es regular. Y alguien dice, pero me comprometo. Pues que sea con el Señor, y si incumple nadie, ¿alguno se le ha pasado una carta por no diezmar? ¿Alguno de los presentes se le ha regañado por no ofrendar? ¿Alguna vez se les ha dicho que qué pasó con lo que se comprometieron y no lo dieron? A alguien no se les ha dejado entrar, a ninguno, porque es voluntario. Es voluntario. Pero mis hermanos, es fruto de la obra de Cristo en sus corazones. Él se dio para que usted se dé no solamente en lo que es, sino con lo que tiene. Así que yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies en esta mañana. Vamos a orar por las ofrendas. No se ha terminado el culto, vamos apenas por la mitad. Hoy hicimos diferente, primero la predicación y luego las canciones y todo lo demás. Así que no piense que ya se acabó. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar dándole gracias a Dios por darnos la capacidad de dar, y luego vamos a continuar con nuestro culto de hoy. Padre, gracias porque tú no dejas de darnos como nos has dado en Cristo tu propia presencia, y así no dejas de enseñarnos a dar, mi Rey. Ayúdanos a dar con constancia, con diligencia, con sinceridad, sin que deje de ser voluntariamente y generosamente, Señor. Sácanos de la mente, mi Rey, lo que el mundo mismo nos ha enseñado, y de forma no malintencionada a veces pensamos que porque nos comprometemos o damos regularmente lo estamos haciendo de forma legalista, o que se va a administrar mal o se va a utilizar mal, Señor, porque nosotros damos sinceramente pensando que se va a administrar sinceramente, así como los que administran o administramos, también administramos sinceramente pensando que los otros están dando con un corazón sincero y genuino a ti. Pero ayúdanos no solo a dar a tu obra, mi Rey, para las misiones, para el sostenimiento, sino también para las personas que tienen necesidad. Y empieza a incrementar el espectro de generosidad que tenemos desde nuestro corazón y con nuestras finanzas, y ya no solamente sea para una cosa, sino también para otra cosa. Y sorpréndenos, Señor, como sorprendiste al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que aunque daban voluntariamente en algunos momentos, en muchos tenían que dar constantemente de acuerdo a lo establecido en la ley, terminaban dando hasta la tercera y cuarta parte de lo que tenían, y no solo los sostenías, sino que los prosperabas más que a otros pueblos. No se trata de desfalcarnos a nosotros mismos, se trata de curarnos de toda clase de ambición. No se trata de levantar una empresa temporal, se trata de sustentar a los que trabajan, los que sirven, y a las congregaciones que levantan o que proclaman el reino eterno de Cristo. Se trata de esto, Señor, no se trata de nosotros, se trata de tu reino. Y claro, gracias por nuestros trabajos, claro, gracias por nuestros negocios, claro, gracias por los que nos dan tanto pago de nuestro trabajo como ofrenda o dádiva generosa, porque les caemos en gracia. Pero también gracias, oh Santo Señor, por los que aunque no tengamos trabajo podemos dar, o no tengamos un ingreso oficial, mensual o semanal, podemos dar con generosidad de ello y con constancia. Ayúdanos, oh Santo Señor, a tener más constantes ingresos para más constante generosidad y más constante vida de entrega, no solo con lo que somos, sino con lo que tenemos, como tú te nos diste en Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Señor, y te bendecimos. Amén y amén.